El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ordenó al Instituto Nacional Electoral investigar a profundidad el sitio PGLeaks. La magistrada presidenta de la Sala Superior aseguró que garantizar que la voz y experiencia de las mujeres tenga eco va más allá del 50-50. Inició la impresión de boletas presidenciales para la elección del 1 de julio. En Informativo Electoral, estas son las noticias. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Soy Lina Rosique y les doy la más cordial bienvenida a Informativo Electoral, el noticiario del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Comenzamos. En la sesión pública de resolución de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el Pleno ordenó al Instituto Nacional Electoral investigar a profundidad el sitio PGLeaks. Escuchemos los detalles. Al considerar que Morena presentó pruebas suficientes para advertir la existencia de diversos materiales denunciados, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación revocó el acuerdo de la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral del Instituto Nacional Electoral, por el que se desechó el procedimiento especial sancionador iniciado en contra del portal de internet pgleaks.org. Al respecto, Morena presentó una denuncia en contra de quien resulte responsable por diversas publicaciones en el portal señalado, que a su juicio constituían calumnia en contra de Morena y de su candidato a la presidencia de la República. Tras estudiarla, la unidad técnica determinó desechar la denuncia al considerar que el denunciante no presentó el mínimo material probatorio. Sin embargo, el Pleno revocó el acuerdo impugnado y ordenó a la unidad técnica de lo contencioso electoral realizar las diligencias de investigación pertinentes y a la par considerar la admisión de la queja presentada por Morena. Asimismo, ordenó a la unidad técnica solicitar a la División Científica de la Policía Federal información sobre la posibilidad de identificar a la o las personas responsables de la creación de la página denunciada, así como su eventual localización para agotar todas las posibles líneas de indagación en relación con los hechos denunciados. Y en las breves de la Sala Superior, por unanimidad de votos, se confirmó la multa impuesta por la Sala Regional Especializada al Partido Acción Nacional por uso indebido de la pauta por la difusión de un spot de Ricardo Anaya respecto de una nota periodística. En otro tema, se determinó, también por unanimidad de votos, revocar tanto la sentencia del Tribunal Electoral de Tabasco como el acuerdo CE 2017-051 emitido por el Organismo Público Local Electoral de Tabasco, mediante el cual se determinó el límite del financiamiento privado que podrían recibir las y los candidatos independientes de sus simpatizantes, así como de sus aportaciones propias para gastos de campañas durante el proceso electoral local ordinario 2017-2018. Al participar en el conversatorio Democracia Paritaria y Justicia Electoral, organizado por la Asociación de Tribunales Electorales de la República Mexicana y por el Tribunal Electoral del Estado de Querétaro, la magistrada presidenta de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Janine Otálora Malasís, aseguró que una democracia paritaria implicaría, además de todo lo subyacente a una democracia, por lo menos 5 componentes adicionales que llevarían a otro entendimiento del poder, de su repartición y de ejercicio. Estos son paridad en todos los órganos de deliberación y toma de decisiones, inclusión de todas las mujeres, atención de la violencia política por razones de género, conciliación entre la vida personal, familiar y laboral y una participación efectiva de las mujeres. Además, la magistrada presidenta subrayó que el garantizar que la voz y experiencia de las mujeres tenga eco más allá del 50-50. Para ello, dijo, es indispensable que la participación de las mujeres no se refleje únicamente en números, sino en resultados, en el avance de sus agendas y, por supuesto, en el goce de sus derechos. Si tienes entre 15 y 25 años, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación te invita a expresar tus ideas sobre la democracia en México en el concurso Espacio Abierto. Consulta las bases en www.te.gov.mx. Vamos a una breve pausa.
La protección de tus derechos político-electorales le corresponden al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Sus sentencias salvaguardan cada etapa del proceso electoral. Proteger tu decisión en la urna y resolver los conflictos electorales es precisamente la función primordial del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Justicia que da certeza a la democracia. Gracias por continuar con nosotros. Es momento de escuchar la información de las salas regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Presentamos en Informativo Electoral actividades jurisdiccionales de las salas regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Sala Guadalajara. Durante sesión se resolvieron los recursos de apelación 92, 94, 107 y 111 de este año, promovidos por el PAN y el PRD y un ciudadano en contra de las sanciones impuestas por el INE relativas a la revisión de sus informes de ingresos y gastos durante precampañas y actividades para la obtención de apoyo ciudadano. La magistrada y los magistrados de Sala Guadalajara resolvieron modificar lo dicho por el INE, pues se acreditó que los quejosos sí cumplieron con el reporte de ingresos y gastos, motivo por el cual habían sido sancionados. También Sala Guadalajara resolvió el juicio ciudadano 154, presentado por una ciudadana y dos ciudadanos en contra de la designación de candidaturas para diputados locales por el principio de representación proporcional en Baja California Sur y hecha por el Comité Ejecutivo Nacional del PRD. Del análisis a las demandas planteadas, se advirtió que el acuerdo no fue aprobado por las 2/3 partes del mencionado comité del PRD, por lo que, al ser un requisito de sus reglas internas, se resolvió anular dicho acuerdo y ordenar que se lleve a cabo nueva designación en la que sí se cumpla la normativa aplicable. Y Sala Jalapa anuló la resolución del Tribunal Electoral de Tabasco que determinó otorgar al Partido Encuentro Social plazo de 48 horas para realizar el registro de planillas de regidores en los municipios de Cunduacán, Emiliano Zapata, Jalapa, Huimanguillo, Jonuta, Tacotalpa, Teapa y Tenosique, al haberse separado de la coalición entre los partidos Movimiento Regeneración Nacional y del Trabajo. Asimismo, dejó sin efectos el acuerdo del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco únicamente en lo que respecta a los registros presentados por Encuentro Social. Los magistrados de Sala Jalapa resolvieron como fundada la falta de exhaustividad o estudio a fondo del Tribunal Electoral de Tabasco, dado que no se pronunció sobre la indebida anulación en el Consejo Local de los 8 registros de planillas de regidores por el principio de mayoría relativa. En consecuencia, Sala Jalapa ordenó al Instituto Electoral de Tabasco para que, en plazo de 48 horas, emita otro acuerdo de registro de candidaturas a regidurías. Y en otro asunto, la Sala Jalapa confirmó la sentencia del Tribunal Electoral de Quintana Roo, que declaró improcedente el registro de la planilla encabezada por Andrés Florentino Ruiz Morcillo como candidato independiente del Ayuntamiento de Otón P. Blanco. La Sala Ciudad de México confirmó las sanciones, con excepción de una, que el Consejo General del INE le impuso al PRD por las irregularidades detectadas en su informe de ingresos y gastos de precampaña a los cargos de diputaciones locales y ayuntamientos, correspondientes al proceso electoral en curso en Morelos. La confirmación de las sanciones se debe a que, contrario al argumento del partido, los informes de precampaña deben presentarse por cada precandidatura y por cada tipo de precampaña para análisis individual de las infracciones en lo que se hubiera incurrido. De ahí que no exista doble juzgamiento. La Sala Ciudad de México consideró
que la sanción derivada de la utilización de 41 vehículos para transportar personas a un evento no estaba debidamente motivada. También esta sala, Ciudad de México, confirmó el acuerdo del Comité Ejecutivo Nacional del PRD que designó a Hortensia Figueroa Peralta como candidata a senadora de mayoría relativa en Morelos. Lo anterior, utilizando la facultad extraordinaria de designar candidaturas en caso de urgencia. Esa facultad es legal y conforme a los fines constitucionales que tienen los partidos políticos. Sala Toluca, finalmente, en el juicio de revisión constitucional electoral promovido por Acción Nacional contra una resolución del Tribunal Electoral del Estado de México, que a su vez confirmó el acuerdo del Instituto Electoral del mismo Estado, por el cual se aprobaron los lineamientos operativos del Programa de Resultados Electorales Preliminares PREP en esa entidad 2018. El PAN dice que el tribunal responsable no explica ni justifica el que la actualización del PREP se lleve a cabo cada 15 minutos y no cada 20, lo cual, a juicio del PAN, impide la operatividad del programa. En el caso, el Pleno de la Sala Toluca consideró que el partido no argumentó de forma convincente por qué una actualización del PREP cada 15 minutos en lugar de cada 20 representa una restricción al derecho humano a la información. Y, en tales circunstancias, la Sala confirmó lo que dice el Tribunal Electoral, que la actualización se lleve a cabo cada 15 minutos. Relativo al juicio electoral promovido por los regidores del Ayuntamiento de Jaltenco, a fin de quejarse por una sentencia del Tribunal Electoral del Estado de México, la magistrada y magistrados de Sala Toluca estimaron que no les asiste la razón a los regidores. Por lo anterior, en este caso también, se confirmó la sentencia que ya estaba establecida. Para Informativo Electoral, Carlos Jaime. Y en información del Instituto Nacional Electoral, durante su participación en la edición 59 de la Semana Nacional de Radio y Televisión, el consejero presidente del Instituto, Lorenzo Córdoba Vianello, informó que dio inicio a la impresión de las boletas presidenciales en un contexto de seguridad y resguardo por parte de las Fuerzas Armadas y con los más altos índices y mecanismos de seguridad. Por otro lado, informó que 89.4 millones de ciudadanas y ciudadanos podrán ejercer su voto el 1 de julio porque el padrón electoral y el listado nominal cuentan con el número potencial de electores más alto de la historia y con una cobertura del 99.8%. Llegamos al final de esta emisión. Agradezco su compañía. Soy Lina Rosique y les deseo una excelente semana. Hasta la próxima.